Reflexionemos sobre el esfuerzo en esta ocasión. El título de nuestro programa es Esforzadamente. Y es una pena que en nuestros días el tema del esfuerzo no sea un tema que forme parte integral de nuestros procesos de educación y formación para nuestros hijos y nuestros alumnos. De hecho, ya llevamos un buen número de años en donde el tema de la tecnología, el tema de los avances científicos ha hecho que nos volvamos más comodinos, que nos volvamos más impacientes, porque nos vamos acostumbrando a que el mundo digitalizado de nuestro tiempo esté generando resultados inmediatos, lo cual por un lado pues es algo maravilloso porque puede implicar un ahorro significativo de tiempo, pero también por otro lado nos va afectando en el sentido de que nos vamos volviendo cada vez más desesperados, por decirlo así, en donde queremos resultados inmediatos, y eso nos está volviendo cada vez más ineptos, incapaces para completar procesos que, de acuerdo a ciertas leyes en la vida, pues se tienen que lograr completar a través del esfuerzo y a través del tiempo. En otras palabras, vivimos una era en la cual queremos resultados que sean rápidos y que sean fáciles. Pero la realidad es que mientras más importante sea el resultado, mientras más profunda sea la repercusión en nuestras vidas de dicho resultado, lo más probable es que requiera de mayor esfuerzo de nuestra parte y requiera de cierto tiempo para que podamos lograrlo en nuestras vidas. Pero tiempo y esfuerzo es algo que no estamos dispuestos a generar, a invertir en nuestras vidas para obtener grandes resultados. Y tal vez esa sea la razón por las que muchas personas, buscando atajos, buscando formas de obtener lo que es valioso de manera fácil, de manera rápida, de manera barata, esté generando muchos escenarios de fracaso, muchas experiencias de frustración, porque simplemente las personas no están dispuestas a sacar adelante sus objetivos, porque implica cierto esfuerzo, implica cierto tiempo y inclusive puede implicar cierto sacrificio. Y la gente dice, no, así no quiero, así no me gusta. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a que mi celular, mi computadora, el horno de microondas, en fin, una serie de artefactos que caracterizan nuestra forma de vivir contemporánea, pues nos generen resultados simplemente presionando un botón y casi de manera instantánea. Eso, insisto, está bien en contextos como el de las telecomunicaciones, está bien en el contexto de procesamiento de datos. La rapidez y la simplicidad han hecho que muchos tengamos acceso a herramientas de trabajo que son muy poderosas y que generan resultados formidables. El problema es cuando esperamos lo mismo en otros ámbitos de la vida. Cuando esperamos lo mismo en el tema del aprendizaje, por ejemplo, ¿no? No importa qué tan moderna sea la computadora o la tablet que utilice un alumno, pues como sea, entender algo y retenerlo, memorizarlo, analizarlo, sintetizarlo, pues implicará tiempo dependiendo de las capacidades intelectuales de cada uno, e implicará esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que genera un contraste muy interesante y muy desafiante a la vez en nuestras vidas. Por un lado, vamos contando con herramientas tecnológicas cada vez más ágiles, cada vez más sencillas, pero por otro lado, nuestra capacidad de evolucionar, por decirlo así, en términos intelectuales, en términos emocionales, en términos físicos, pues no va a la par o no va a la misma velocidad que esos avances tecnológicos. Y entonces, por un lado, tengo que disponerme a ser paciente en ciertos procesos naturales, y por otro lado, tengo que volverme muy vivaz, muy rápido para aprender nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, para algunas cosas tengo que desarrollar capacidades que me permitan aprender rápido, porque estamos viviendo cambios muy interesantes y también muy exigentes, porque ya una tecnología que se utilizaba hace 5 años, pues ahora es obsoleta, y entonces tengo que aprender la nueva tecnología. Pero en este contexto de prisas y de estrés, el tema del aprendizaje se ha vuelto más difícil, porque la capacidad de concentración también se ha vuelto más
exigente, más complicada, y muchas personas en un círculo vicioso que comienza por esa prisa, ese acelera, esa impaciencia, pues no van desarrollando esas capacidades que a su vez nos permiten adaptarnos con relativa rapidez a las nuevas tecnologías y también a los nuevos formatos de convivencia humana. El caso es que el esfuerzo necesita seguir formando, o más bien tendríamos que lograr que vuelva a formar parte de nuestro proceso formativo, parte de nuestro proceso educativo, porque de lo contrario nos iremos quedando, pues nos iremos atrasando, nos iremos deteniendo en un proceso de evolución y también de progreso personal. Ahora, el esfuerzo es algo que tenemos que plantearnos ya. O sea, no es una propuesta para que la pensemos y a ver si en unos 3 o 4 años pues nos decidimos a esforzarnos más, a exigirnos más, porque la realidad es que no podemos seguir permitiendo que transcurra el tiempo sin que hayamos hecho estos ajustes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el tema del esfuerzo está asociado a 3 temas que ya sabemos bien son cruciales en nuestras vidas: el tema de la salud, el tema de las finanzas y el tema de nuestras relaciones. Los 3 temas requieren esfuerzo, requieren disciplina, requieren orden de nuestra parte, porque de lo contrario corremos el riesgo de deteriorarlos y en ocasiones de manera irreversible e irremediable. Pensemos, por ejemplo, en el tema de nuestra salud física. Si no nos esforzamos por hacer ejercicio, si no nos esforzamos por comer de una manera mucho más balanceada, si no nos esforzamos, y aquí suena hasta paradójico, por descansar más, bueno, pues entonces el cuerpo va viéndose cada vez más afectado por esa falta de disposición de nuestra parte, porque lo que nos gusta no es hacer ejercicio, sino estar recostados en un sofá. Lo que nos gusta no es alimentarnos balanceadamente, sino comer lo que es rico, delicioso, pero con poco valor nutricional. Lo que nos gusta pues no es descansar, es simplemente distraernos, y en ese juego de irnos por lo fácil, de irnos por lo simple, de irnos por lo rápido, vamos descuidando el realizar procesos que son determinantes para nuestra salud física. Y el tema del esfuerzo pues está íntimamente ligado al tema de la formación. Tenemos que formar a nuestros hijos en un contexto de esfuerzo, y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque como padres nos hemos vuelto también perezosos, nos hemos vuelto comodinos, y entonces en vez de exigir, en vez de mantenernos en una postura firme, pues optamos por la solución fácil de concederle a nuestros hijos lo que nos piden de manera instantánea, como para también nosotros resolver un problema doble. El primer problema, el no estarnos desgastando a la hora de exigirles y mantenernos firme, y por otro lado, el problema de tener que pues generar una especie de erosión o de desgaste en la relación, porque claro que a nuestros hijos pues no les gusta que les prohibamos cosas, que les neguemos cosas o que les exijamos cosas. Entonces pues nos vamos por la ruta fácil, y entonces les damos el videojuego, les damos la tableta, les damos el celular, les damos lo que nos pidan con tal de que nos dejen en paz. Sí, el problema es que sin caer en la cuenta de ello, estamos generando verdaderas pues personalidades insaciables, demandantes, que van a querer no solo que obtener ese tipo de resultado de sus padres, sino que luego lo van a querer de sus maestros, luego lo van a querer de sus compañeros de escuela, luego lo van a querer de su pareja, luego lo van a querer de sus compañeros de trabajo, de su jefe. Y claro, por supuesto que no va a haber ni contexto social ni contexto profesional que los aguante, que los soporte, y terminarán siendo marginados. ¿Por qué? Porque no aprendieron a esforzarse y no aprendieron a dar lo mejor de sí, nada más aprendieron a recibir. Y se llegan a hacer una idea de que la vida consiste en eso, en solamente pedir y pedir y pedir, y que baste con extender la mano para recibir todo lo que queramos en un momento dado. A ver, la vida no es así. Hemos logrado convertir un aspecto de la vida en eso, gracias a la tecnología, pero
en los grandes temas, en los profundos temas de la vida, siguen siendo la misma estrategia la que hay que seguir. La de tomar una decisión, la de comprometernos y la de aplicarnos con disciplina. Si pretendemos hacerlo de otra forma, entonces pagaremos las consecuencias de hacerlo así. Pensemos ahora en el tema de las finanzas. Se requiere de esfuerzo, se requiere de paciencia para trabajar, ingresar dinero, para ahorrarlo y para poderlo invertir y esperar a que los rendimientos vayan incrementando nuestro capital y nos vaya permitiendo crear un patrimonio. Pasar de ser consumidor a inversionista, como lo plantearía Anthony Robbins, pues requiere de una disciplina, requiere de cierto orden, requiere de esfuerzo para que podamos generar esta estrategia que hará posible algún día en nuestras vidas pues la libertad financiera. Sin embargo, lo fácil, lo cómodo, lo rápido, pero no lo barato, ojo, es consumir, ¿no? Es dinero que me entra, dinero que gasto de manera inmediata. Y más aún, hoy vivimos tiempos contradictorios en donde ya no solo gasto todo lo que tengo, sino que inclusive ya es factible que gastemos lo que no tenemos aún y entonces nos endeudamos. Lo cual tiene sentido si lo que estamos adquiriendo es un bien cuyo valor se va a incrementar en el tiempo. El problema es que nos estemos haciendo de cosas que al revés pierden su valor con el tiempo y entonces estamos perdiendo por doble vía. Los intereses que estamos pagando a futuro por haber accedido a ese crédito y por otro lado la pérdida del valor de aquello que adquirimos con ese crédito, ¿no? Entonces hay una doble pérdida financiera cuando compramos bienes de consumo a crédito. Bueno, pues el tema del esfuerzo una vez más es central para uno de los temas centrales de nuestras vidas. Pero en el esfuerzo pues hay un problema de disposición. Pensamos que lo que es progresar en la vida tiene que ver con hacer más con menos esfuerzo. La realidad es que si llega un momento, cuando llegas a cierta maestría en la vida, ¿no? Cierta maestría en tu profesión, cierta maestría en tu rol de padre o de madre, cierta maestría en lo que quieras, ciertamente se van reduciendo significativamente el tiempo, se va reduciendo significativamente el esfuerzo, pero para llegar a ese punto requerimos completar un largo proceso en el que justamente lo que caracterizó a ese proceso es el esfuerzo, la determinación, la tenacidad, la renuncia y, reitero, en ocasiones inclusive el sacrificio. Pero la gente no, la gente quiere que los grandes resultados se puedan hacer posible por pequeños esfuerzos. Y esa fórmula pues no funciona, no es real y suele terminar mal, ¿no? Cuando vamos buscando esos atajos en nuestra vida, la salud física y la salud financiera necesariamente terminan mermándose de tal forma que llegamos a enfermedades o a quiebras económicas que luego nos preguntamos por qué sucedieron, ¿no? Bueno, pues es que sucedieron porque no nos esforzamos por vivir con criterios de exigencia en esos temas y nos fuimos más bien por la ruta fácil de ser autocomplacientes y de no exigirnos en lo más mínimo. Sigue prevaleciendo, y es increíble que así sea, como justificante para no esforzarnos el hecho de que pareciera ser que todos tenemos derecho a no exigirnos, a no tener que esforzarnos, porque pareciera ser que eso va en contra de nuestra cultura del bienestar, ¿no? Y entonces pareciera más bien que el tema del hacer algo esforzadamente es un tema prohibitivo, es un tema que casi es incomprensible en nuestros días, porque justamente lo que nos proponen los medios de comunicación, lo que nos proponen las líneas del pensamiento actual es justamente pues no te preocupes, no te estreses, no te desgastes, vive la vida, disfrútala, gózala, como si el gozo no requiriera previamente del esfuerzo
para poderse experimentar. Y de hecho, muchas veces, cuando logramos algo esforzadamente, lo gozamos mucho mejor, con una mayor profundidad, durante mucho más tiempo, que cuando lo obtenemos como resultado de la buena suerte, del azar, o simplemente porque se nos obsequió, ¿no? O peor aún, cuando lo obtenemos como resultado de hacer trampa, ¿no? No es lo mismo haber sacado una carrera en donde, si bien tal vez la calificación no fue sobresaliente, pero fue buena, pero fue resultado de nuestro esfuerzo personal, pues habremos terminado la carrera no solamente con satisfacción, sino que además ese esfuerzo que implicó haber estudiado así la carrera nos hizo mejores personas. ¿En qué términos? Bueno, nos hizo más pacientes, nos hizo más sencillos, nos hizo más maduros, cosa que no logra el estudiante que también sacó su carrera a lo mejor haciendo trampa, copiando, o a lo mejor porque era muy brillante intelectualmente hablando, ¿no? Y ya hemos comentado en alguna otra ocasión cómo esa idea de que el talento es la clave para el éxito, pues no es más que una falacia. Es engañoso ese planteamiento, porque de hecho suele suceder que más bien cuando cuentas con talentos especiales para cierto tipo de aspectos en la vida, generalmente en esos aspectos te irá bien, pero en todos los demás te irá muy mal. ¿Por qué? Porque pretenderás que ese mismo talento que tienes pues para la academia, para el deporte, para la ciencia, te funcione para las relaciones, para la salud, y la verdad es que no es así. El tema de que el hecho de que yo cuente con talentos ciertamente me puede facilitar el desempeño en ciertas actividades en la vida, pero eso no me exime de poner esfuerzo en otros ámbitos de la vida con los cuales no estoy dotados con ciertos talentos. Y entonces, si a lo mejor soy muy buen profesionista, tendré que esforzarme para ser un buen padre de familia. O si soy muy buen padre de familia por una especie de talento natural, a lo mejor tendré que esforzarme por ser un buen profesionista, o por ser un buen esposo, o por ser un buen amigo, o por ser un buen lo que quieras. Es imposible que uno nazca siendo bueno para todo, contando con talentos que nos faciliten de una manera innata el desempeño en todos los ámbitos de la vida. Eso no existe, eso no es real. Y si bien podemos nacer con talentos para ciertas cosas, para otras tendremos que esforzarnos, porque al carecer de talento tendremos que adquirir virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Son esos hábitos operativos positivos que me capacitan para el desempeño de algo con lo que no nací con un talento natural para poderlo realizar. Y entonces aquí la buena noticia es que si yo no nací bueno para algo, puedo volverme bueno a base de práctica, a base de esfuerzo, a base de determinación. Y la mala noticia es que pues no va a depender solamente de mi decisión. Tendré que esforzarme y hacerlo de una manera secuencial, hacerlo de una manera progresiva, porque de no hacerlo, entonces va a suceder exactamente lo contrario. Lejos de volverme cada vez más competente para la realización de algo, pues adivinen qué, nos vamos volviendo cada vez más incompetentes para la realización de algo. Sí, es decir, si no me estoy esforzando, pongamos un ejemplo, por ser un mejor padre de familia, entonces con el tiempo iré siendo cada vez peor padre de familia. O si no me estoy esforzando por ser más competente en el deporte, entonces cada vez me volveré más malo para el deporte. Y ojo, porque aquí conviene recordar que no hay que confundir el perfeccionismo con la excelencia. No se trata de que logremos el 100 en todo lo que nos propongamos. Reitero, eso no es posible. Pero sí se trata de que, haciendo nuestro mejor esfuerzo, lleguemos al mejor nivel posible de desempeño en esos ámbitos de nuestra vida. Es como si dijera, lo que toma en cuenta la vida para nuestro progreso personal es el esfuerzo y el empeño que pusimos, no el nivel al que llegamos. ¿Por qué? Pues porque justamente no todos fuimos dotados de la misma manera, con el mismo tipo de talentos. ¿Ok? Y entonces esto, ojo, porque tiene que ver mucho con el tema de nuestra actitud. La actitud humilde de la que hemos reflexionado en reiteradas ocasiones, que me lleva a tener conciencia de que voy a sobresalir en algunas cosas, pero en otras no.
Pero en aquellas en las que no sobresalga, lo que la vida espera de mí es que sea bueno en ellas. Y para ser bueno en ellas, como no cuento con un talento especial para desempeñarme en ellas, pues tendré entonces que esforzarme a través del desarrollo de la adquisición y desarrollo de la virtud para poderme desempeñar con niveles aceptablemente buenos en esos ámbitos. Y eso es, amigas, amigos míos, lo que genera satisfacción al final del día. El que logremos descansar con la conciencia tranquila y con la emotividad satisfecha cuando llegamos a nuestras camas por las noches, es saber que dimos nuestro mejor esfuerzo. No necesariamente que las cosas salieron como esperábamos, porque muchas personas no duermen justamente por eso, porque están haciendo un recuento en su cama de todo lo que no salió como les hubiera gustado en su vida. Están haciendo un enfoque que se centra en todo lo que salió mal en la jornada, en todos los problemas que se presentaron. Y claro, pues llegas a la cama con un alto nivel de insatisfacción, con una gran frustración. Pues ¿quién puede conciliar el sueño así? Pero cuando te vas a la cama no midiendo tu desempeño del día con base a los resultados que obtuviste o no, o con base a los acontecimientos que se presentaron, sino con base a tu esfuerzo por hacer lo mejor posible frente a aquello que se te presentó o frente a aquello que te correspondía hacer, ok, pues podrás dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque tú hiciste lo que te correspondía, lo que te tocaba. ¿Qué? Esforzarte. A nadie se nos puede exigir tener talentos que no elegimos tener o no tener, pero a todos se nos podría y debería exigir esforzarnos para mejorar nuestros niveles de desempeño. Y con el tiempo, ese esfuerzo por mejorar nuestros niveles de desempeño terminarán incrementando nuestros niveles de rendimiento, y entonces es cuando ya estamos hablando de progresar en la vida. ¿Por qué? Porque nos vamos volviendo cada vez más aptos para obtener cada vez mejores resultados. Nos vamos a la pausa, no se vaya, por acompañarnos. Bueno, pensemos ahora en la importancia que tiene el esfuerzo en el tema de las relaciones. Bueno, en el tema de las relaciones, al igual que en los otros dos temas, el esfuerzo es un ingrediente esencial porque está íntimamente relacionado al tema de la atención. Es decir, cuando después del proceso de encantamiento, como yo le llamo, que es el enamoramiento que suele dar origen a la relación de pareja, refiriéndome en este momento al tema de las relaciones conyugales, bueno, pues lo que sigue es que la atención, una vez que se va mermando ese sentimiento de enamoramiento, porque está destinado a mermarse como cualquier otro sentimiento, no hay que espantarnos por ello. El amor como experiencia humana también tiene que madurar, igual como sucedería con el trabajo, ¿no? Bueno, pues a veces se nos van las ganas de trabajar o se pierde el entusiasmo inicial cuando iniciamos un proyecto o empezamos a trabajar en una empresa X. Y luego la rutina, la monotonía, pues va mermando ese entusiasmo, es normal. Y entonces la atención con el tiempo tenemos que seguirla prestando, pero por una realidad de esfuerzo, por una disposición a esforzarnos. Eso no demerita la experiencia misma de la relación. El que yo atienda a mi esposa más por resultado de un esfuerzo personal para no dejar de atenderla, para estar al pendiente de ella, no hace menos mi atención que cuando lo hacía de manera automática, de manera espontánea, por el enamoramiento. El hecho es que amar a alguien no tiene que ver con el que hagas las cosas para su beneficio, estimulada o estimulado por el sentimiento de amor, sino por el compromiso de amarle, que a final de cuentas es el que adquirimos. O sea, nosotros no fuimos al altar o al juzgado a prometer que siempre íbamos a sentir cariño, siempre íbamos a sentir atracción, siempre íbamos a hacer las cosas atractivamente para siempre con esa persona. No, a lo que fuimos fue a comprometernos en atenderla y cuidar a esa persona, ¿verdad? En la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la escasez, y contra viento y marea. El tema es el tema de una relación. En el fondo es un tema de compromiso. Y el compromiso se sostiene por el esfuerzo. Los sentimientos van y vienen. De repente otra vez nos volvemos a sentir enamorados y otra vez empiezan a haber dificultades y se va el sentimiento de enamoramiento. Así es la naturaleza humana. El problema no es
que a veces sintamos bien y a veces sintamos mal. El problema es que cuando nos sentimos mal, dejamos de hacer lo que nos corresponde y rompemos o vamos rompiendo paulatinamente con ese compromiso. Y entonces, ¿qué sucede? Dejamos de prestarle atención a nuestras relaciones, y no solo las conyugales, las relaciones con nuestros hijos, las relaciones con nuestras amistades, las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, pues requieren de cierto esfuerzo. ¿Sí? Requiere de cierto esfuerzo el que estemos al pendiente de ellos y de repente nos comuniquemos con ellos para saber cómo están, el que estemos interesados en sus cosas, en fin, ¿por qué? Pues porque vivimos tiempos muy exigentes en términos de energía y muchas veces pues llegamos a nuestras casas sin mayor energía y entonces destinarle tiempo y atención a nuestra familia cuando llegamos agotados pues requiere de esfuerzo. Pero si no estamos dispuestos a amarles esforzadamente, llegará el momento en que dejaremos de amarles y es cuando se da el rompimiento en las relaciones. Todo lo que sea valioso en nuestras vidas va a requerir necesariamente de esfuerzo. Y en el fondo no estamos tan peleados con el tema del esfuerzo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo forma una parte tan integral de nuestra naturaleza que admiramos a las personas que se esfuerzan por salir adelante. No nos burlamos de ellas, al contrario, sentimos una especie de inspiración, de atracción hacia ese tipo de personalidades que lograron sus niveles de éxito gracias a su esfuerzo. Inclusive más las admiramos cuando se debió más a su esfuerzo que a su talento, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en cómo salimos de una película cuya trama tuvo que ver con la vida de un personaje que tuvo que esforzarse arduamente para sacar adelante el tema de la salud, el tema del éxito profesional o el tema de sus relaciones. Bueno, salimos inspirados, salimos motivados. Si la realización cinematográfica fue profesional, pues nos va a encantar la película y no solo nos va a encantar, sino que nos va a remover interiormente. ¿Por qué? Porque sí estamos diseñados para el esfuerzo. De tal manera que en la medida en que pretendemos evitarlo, en la medida en que pretendemos sacarle la vuelta al tema del esfuerzo, en esa medida estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza y eso no solo nos va deteriorando física, financiera y emocionalmente, sino que nos va degradando en términos de que nos volvemos cada vez más ineptos y más incapaces para hacer realidad algo que valga la pena, algo que tenga sentido, simplemente porque no estamos dispuestos a esforzarnos. Y ojo, esa es la clave del esfuerzo, la disposición. A diferencia de otros temas de la vida, no necesitas nacer con algo específico o con algo especial para esforzarte en la vida. Lo único que necesitas es disponerte a ello, ¿sí? Y esto es maravilloso porque todos contamos con la misma capacidad para esforzarnos. Lamentablemente no todos contamos con la misma disposición y eso es lo que marca la diferencia. Ciertamente no todos nacemos con los mismos talentos, como lo hemos planteado en esta ocasión. No todos nacemos con las mismas relaciones, no todos nacemos con las mismas aptitudes, pero todos nacemos con dos recursos por igual, ¿sí? Ahí sí es parejo, ahí sí podemos hablar de que todos tenemos o contamos con el mismo punto de partida para el progreso en nuestras vidas. Primer recurso, el tiempo. Todos tenemos días de 24 horas. Y segundo recurso, el esfuerzo. Todos tenemos la posibilidad de esforzarnos un poco más. Ahora, si todos contamos con los mismos recursos, con esos mismos dos recursos y todos obtenemos resultados diferentes, quiere decir que la cuestión radica en cómo estamos haciendo uso de esos recursos, en cómo estamos administrando nuestro tiempo y en qué tanto estamos esforzándonos para obtener algo. Y ahí vamos a encontrar la razón de fondo del éxito o fracaso de la vida de muchos, en su manera de administrar el tiempo y en su manera de esforzarse, que claramente están ligadas entre sí, porque ya supondrás, y lo harás muy bien, que administrar bien el tiempo requiere de esfuerzo, requiere de orden, requiere de disciplina. Todo lo que tenga valor y significado en nuestras vidas va a requerir de esfuerzo. Por eso, lo más inteligente que podemos plantearnos a partir de ahora es volvernos personas esforzadas. Personas que no sucumben ante el cansancio, que no sucumben cuando el proceso
para generar resultado requiere de más tiempo del que teníamos originalmente previsto o del que nos hubiera gustado, porque al lograr esto, al lograr esforzarnos y ser pacientes, estaremos contando con los ingredientes claves para el desarrollo personal. Ciertamente podemos utilizar algunas técnicas que nos puedan acelerar el proceso de obtención de resultados. Yo no digo que no existan, tampoco digo que no sirvan y mucho menos que no se deban de utilizar. Pero inclusive el dominio de esas técnicas, por muy poderosas que sean, pues va a requerir esfuerzo previo en lo que aprendemos a aplicarlas y aprendemos a manejarlas con el nivel de eficiencia que se requiere para que nos funcionen. Como sea, dejemos de tenerle miedo al esfuerzo y dejemos de menospreciarlo. Tu vida no vale menos porque tengas que esforzarte más. Al contrario, habla mucho de tu categoría como persona, justamente el que tengas una alta disposición para esforzarte. ¿Por qué? Porque las personas optan más bien por quejarse y justificarse. Muy pocas personas dicen, ok, le entro, vamos con todo. Y vamos con todo hasta el final. Eso habla de determinación, eso habla de una disposición humilde, de que cuando tú te topas con algo que tiene valor y sentido en tu vida, lo único que importa es hacerlo realidad. No importa tanto lo que pueda implicar hacerlo realidad. Bien, pues entonces, el tema es el esfuerzo y nuestra disposición frente a ello. Y aquí hay que cuidar finalmente el tema del drama, porque muchas veces el problema en sí, curiosamente, no es el esfuerzo que tengamos que dedicarle a una tarea o a un objetivo, sino el drama que generamos en torno a ese esfuerzo, lo cual es verdaderamente absurdo, porque es como hacer más pesado algo que de suyo ya implica un desafío. ¿Y qué necesidad de hacer eso? La realidad es que la soberbia que nos suele caracterizar no hace más que complicarnos las cosas. Si una cosa se tiene que hacer, se hace y punto. Y se hace en el momento más inmediato posible, punto. Pero la mente, ¿no?, en esa búsqueda de salirse con la suya en términos de gastar lo menos posible energía, ¿verdad? Porque ese es un tema con la mente humana. La mente, fíjense qué ironía, la mente, el cerebro es el órgano que más consume energía de todos, ¿verdad? Y por lo mismo, la mente es la más fodonga de todas las partes de nuestro ser, por decirlo de esa manera. Es la más perezosa, es la más decidiosa. Y por supuesto que va a estar buscando formas de justificar la inacción, ¿sí? En ese sentido, pues nos va a plantear pretextos que se nos van a resultar convincentes, pero que realmente no tienen sustancia. Y justamente uno de sus argumentos más recurrentes y favoritos es el de, pero es que estoy cansada, estoy cansado. El cansancio no es una justificación frente al esfuerzo. El cansancio, a menos que sea extremo, ojo, porque si hay una salvedad importante, si estamos hablando de una fatiga crónica, bueno, pues por supuesto que no puedes esforzarte demasiado, pero sí reduces significativamente el nivel de esfuerzo. Lo que no podemos dejar de hacer es de estarnos esforzando, porque inclusive levantarnos para prepararnos de comer implica cierto esfuerzo, ¿no? El tema es que el cansancio, si bien puede dificultarnos la realización de algo, no necesariamente nos lo va a impedir. A lo mejor lo tenemos que hacer más despacio, a lo mejor tenemos que dosificar más el proceso de realización, pero de ninguna manera tenemos por qué dejar de hacerlo. El esfuerzo lo convertimos en algo más difícil y arduo de lo que en realidad es, porque somos soberbios, porque creamos drama en torno a ello y porque buscamos justificarnos a nosotros mismos para irnos por las rutas fáciles de la desidia y la comodidad. Que ver, finalmente, como somos libres, pues podemos optar por esa opción, podemos elegir esa opción, sí, pero luego al menos luego no nos quejemos de los pobres resultados que estamos obteniendo en nuestras vidas y todavía pretendamos justificar esos pobres resultados aluciendo que no tenemos un talento especial o que no hemos sido afortunados en la vida o que la vida no nos sonríe o que los demás no nos quieren. Por favor, esas son tarugadas que lo único que pretenden
es autoengañarnos, porque en el fondo, la situación que estás viviendo no se ha mejorado, no importa si es una situación física, no importa si es una situación financiera, no importa si es una situación emocional, no ha mejorado simplemente porque no se te ha pegado la gana empezar a esforzarte por mejorarlo. Y es que es más fácil encontrar una excusa que encontrar una razón para salir adelante. Pero finalmente lo que necesitamos es salir adelante, cueste lo que cueste, y ahí es importante que estemos dispuestos a pagar el precio que haga falta, y de ahí que nuestra disposición humilde al esfuerzo sea una disposición que nos lleve finalmente a la acción, a aplicarnos con sencillez, con claridad, con determinación. Y antes de terminar, pues quiero agradecerle a la señora Ortiz, que nos hizo el favor de comunicarse con nosotros, de llamarnos y decirnos felicidades por el programa. Gracias, señora Ortiz, por su felicitación, y gracias a ustedes, como siempre, por su amable compañía a este programa. Dios mediante, aquí estaremos el próximo jueves con una reflexión más. Gracias a Fabiola en la producción, gracias al Chilo en los controles, y gracias a ustedes, como siempre. Yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio de tiempo. Me están pidiendo que tenga, porque creo que hay otra llamada, ¿sí? Bueno, entonces antes de despedirnos, vamos a mencionar esta llamada. Ya ahorita que entre Fabiola, rauda y veloz, aquí viene, rauda y veloz, sonriente además, y así una llamada de parte de la señora Gudiño, que nos felicita por el programa. Gracias, señora Gudiño, gracias a todos ustedes, y ahora sí nos vamos. Yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima. Gracias.